La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos visitan en esta mañana, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es estar en la casa del Señor para alabarle, para darle gracias, para bendecir su nombre, para adorarlo y reconocerle, pero también para escuchar su voz. Porque la voz de Dios es la voz del buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla, que nos guía, nos dirige. Y en esta mañana queremos que el Señor nos hable. Yo quiero que el Señor me hable. ¿Y usted? Gloria al Señor. Y seguro que el Señor tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 13. Y allí empieza el Señor Jesús a presentar los misterios del reino. Usted sabe que Mateo presenta a Jesús como el rey. Y todo va relacionado con el reino de Dios. Y cuando leemos estos pasajes, aquí en el capítulo 13 encontramos misterios del reino. Los misterios, ¿qué son los misterios? Yo algunas veces lo conté. Mi papá lo usaba mucho. Sobre todo cuando mi hermano era muy preguntón y sigue siendo. Quiere saber todo. Pero al viejo se le iban un poco los papeles. Entonces, cuando él seguía preguntando porque no le satisfacía la respuesta, le decía: son misterios. Y lo miraba feo para que no preguntara más. ¿Qué son los misterios? No estaba lejos, estaba muy cerca. Son cosas que no tienen explicación al razonamiento humano. Son cosas que son secretos guardados por Dios y para Él. Pero también son cosas que nosotros, los que creemos, ¿cuántos creen en esta mañana? Recibimos por la revelación. Revelación es correr el velo, es descubrir. Y que recibimos también por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en una oportunidad, alabando al Padre, dijo: te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños, que somos nosotros. Sí, Padre, porque así te agradó. Y comienza a hablar por parábolas. Lucas, el mismo pasaje que vamos a leer, habla de que son semejanzas, son comparaciones, cosas de la vida real que se ponen a la par para explicar las cosas espirituales. Y hoy nos toca leer el verso 33 de este pasaje de Mateo, que nos habla de algo muy sencillo, que las hermanas que cocinan. ¿Hay una cocina? ¿Sí? Bueno. Lo habrán utilizado alguna vez. Y es la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura se hacía con la masa de la horneada anterior, se separaba un poco, se guardaba
y luego servía para poder hacer una masa. Y esa masa estaba escondida un poquito de levadura. Por eso la Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, se cruza del mundo. Y esto es muy importante porque explica un poco lo que hace la palabra de Dios para explicarnos misterios del reino. Cosas sencillas sirven para fermentar el pan y que el pan tenga un sabor agradable. ¿Vio? La masa inflada, rollitos, y luego al horno. Y era algo sencillo que en ninguna casa de los judíos faltaba. Era un alimento esencial y también primordial. Leemos el verso 33 y nos dice así. ¿Lo tienen? Léalo junto conmigo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Y hasta que todo fue leudado. Hasta acá no más la palabra. Pero tiene una profundidad que queremos compartir. ¿Qué significa la levadura? La levadura es para explicar el poder de la influencia. Jesús quería explicarle el poder que tiene la influencia y usó este ejemplo muy sencillo. ¿Qué es la influencia? Es un poder de una persona o una cosa para producir transformaciones o producir cambios. Eso es la influencia. Pero también es una presencia invisible, un poquito de levadura, casi insignificante, pero causaba un efecto tremendo. Levantaba toda una masa, transformaba el volumen para que sea algo agradable. Estaba escondida, pero causaba efecto. Y hasta que alcanzaba a lograr el objetivo, que era leudar a toda la masa, quedaba ahí. Es también un proceso de influencia. La influencia va trabajando internamente para producir luego algo visible. Trabaja desde adentro hacia afuera y logra sus objetivos. Ahora, ¿qué tipo de influencia existe? Fundamentalmente 2.
en el Antiguo Testamento y algunos ejemplos del Nuevo Testamento, nos habla de la mala influencia. La mala influencia es producto de el pecado, es producto de la manifestación en este mundo del poder de Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario. El mundo, el sistema que él creó, es un sistema espiritual que es malo. ¿Por qué es malo? Porque está en poder del maligno, nos dice la palabra de Dios. Y produce cosas importantes para que tengamos en cuenta y para que nosotros nos cuidemos de esa mala influencia. El mundo, los deseos de nuestra naturaleza son tomados por Satanás para influenciar nuestra vida. Es un poder destructivo. Destruye familias, destruye congregaciones, destruye personas. Un poder destructivo. Las falsas doctrinas que tratan de apartarnos de la verdadera fe. Y muchos, al recibir esa influencia, se van apartando de los caminos de Dios. La influencia tiene un poder, la mala influencia, un poder destructivo. Bien dijo la palabra de Dios, que nos dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino para deshacer las obras de maldad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? En Él tenemos la solución. En Él tenemos la receta para salir, para no permitir todo este tipo de cosas. Para que nuestra fe permanezca firme y para que nosotros podamos permanecer en la fe, perseverar hasta el fin, hasta lograr el objetivo para el cual el Señor nos ha llamado. Pero también está la buena influencia. La buena influencia es el Evangelio. Acá nos muestra esta buena influencia y poderosa. El mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas que Jesucristo trajo, que son para salvación de nuestra alma. Cuando uno oye el mensaje, es decir, recibe el mensaje, le presta atención al mensaje, viene la fe. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y al recibirla, entonces viene también esa fe verdadera. Y podemos creer. Y al creer, recibimos la bendición de la salvación de nuestras almas. Pero también recibimos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu
Espíritu de Dios produce ese proceso transformador en nuestra vida, que va trabajando internamente, pero que también se muestra hacia afuera. Él va trabajando, es un proceso que la palabra produce en nuestras vidas. La palabra es el alimento espiritual. Y cuando viene el Espíritu Santo nos hace entender la palabra. Porque Él trae entendimiento espiritual a nuestros corazones a través de su Espíritu. La palabra es recibida y el Espíritu Santo nos trae entendimiento. Pero también nos trae fortaleza, nos trae poder para vencer todo aquello que el enemigo quiere distraer, hacer en cada una de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La mala influencia quiere distraernos, meternos en el terreno de este mundo con afanes, ansiedades, para atarnos, para esclavizarnos, para que si no logramos un objetivo, si no tenemos esto, no tenemos lo otro, podamos estar enredados hasta que lo consigamos. Pero el Señor viene para darnos un cambio de vida. Nos ha llamado con un propósito y ese propósito lo va a cumplir. Somos guiados a toda verdad y produce ese cambio, esa transformación. Nuestro carácter es cambiado. Vivimos bendecidos. Vivimos completamente satisfechos. Podemos decir junto al apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cuántos en esta mañana están disfrutando de esta salvación? ¿Cuántos en esta mañana están sintiendo que algo se está produciendo en su interior? Que ya muchas cosas han cambiado y que tienen que seguir cambiando porque el Señor sigue trabajando hasta el fin de nuestros días. Pero produce esos cambios, que es la buena influencia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Mire, hermanos, lo mejor que nos ha pasado en esta vida es conocer a Dios. Lo mejor que nos pasa es creer al Evangelio, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que nos ha pasado. Y ahora sabemos que la vida sin Él no tiene sentido. Él vino a darle el verdadero significado a nuestra vida. Ahora nuestra vida tiene un rumbo, nuestra vida tiene esperanza, nuestra vida tiene una guía, tiene una dirección, tiene una esperanza de gloria que nos lleva a un final glorioso con nuestro Señor, para estar siempre con Él. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero creo que lo más fundamental es saber qué podemos o qué debemos hacer con esta influencia. ¿Sabe que todos somos seres influenciables?
influencia. Y lo primero que debemos elegir es qué tipo de influencia dejamos entrar en nuestra vida. ¿Quiénes son aquellos que nos rodean? ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Con quiénes estamos? El enemigo es muy astuto y trata de enredarnos. Trata de, con sus engaños, sus mentiras, rodearnos y cerca nuestras vidas. Por supuesto que en los creyentes opera desde fuera. Aquellos que no han recibido la gracia del Evangelio lo tienen ahí gobernando su vida. Pero somos nosotros los que debemos decidir qué hacer con la influencia que viene a nuestra vida. Dios nos ha dotado de una capacidad de elección. No podemos echarle la culpa a nadie de aquello que dejamos entrar en nuestra vida. Somos nosotros los que decidimos. Si decidimos vivir una vida banal, una vida ligera, una vida sin compromisos, una vida donde todo está bien, todo está permitido, después cuando se sufren las consecuencias, debemos saber que nosotros lo hemos permitido. Y esto es muy triste, porque el enemigo nos lleva a la perdición. El enemigo quiere destruirnos y produce esa influencia en cada una de nuestra vida. Pero somos nosotros los que decidimos. Decidimos darle lugar al Señor. Decidimos dejar que Él obre nuestra vida. O decidimos rechazarle y permitir que Él haga su obra en nosotros. Lo segundo que debemos saber es que nosotros también debemos eliminar toda aquella mala influencia que se nos va pegando o que se nos quiere pegar. Mateo capítulo 16, el verso 6, nos dice que debemos guardarnos de toda levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la doctrina de Dios. Está hablando de la influencia que produce religiosa y también de toda esa influencia hipócrita que muestra una cosa, pero realmente es otra. Nosotros debemos ser cartas leídas. Somos cartas leídas. No tenemos carta de presentación. El que vea a nosotros tiene que ver al Señor. El que nos escucha tiene que escuchar la voz de Dios. Porque para eso estamos
falsas doctrinas que nos apartan de la fe. Debemos también despojarnos de toda carga innecesaria. El escritor de Hebreos nos dice que despojémonos de todo peso, de toda carga. El enemigo quiere distraernos, como dije antes, entreteniéndonos, haciéndonos lograr objetivos que no son tan importantes. Algunos son necesarios, pero otros no son tan importantes. Y nos enreda, consume nuestro tiempo y nos distrae, nos aparta del objetivo principal, que es servir a nuestro Dios, estar en su camino. Nos entretiene tanto que no hay tiempo para leer la palabra. Nos entretiene tanto que no podemos orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos llene de su Espíritu. Nos entretiene tanto que no tenemos tiempo para las cosas que son las más importantes, que son las cosas de Dios. Y es por eso que la fe se debilita hasta que llegamos a perderla. Estaba comentando con un hermano hoy, que me llamaba la atención lo que dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre viniera, ¿hallará fe en la tierra? Tantas cosas, cuanto a tiempos, tanto entretenimiento que siembran miedo, cuando hay confianza y seguridad. Estamos seguros, estamos confiados y no tenemos miedo a la enfermedad, al contagio, no tenemos miedo a nada. Estamos seguros, salimos en el nombre de Jesús, sabiendo que Él va a guardar nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! ¿Por qué hay tanto miedo en el pueblo de Dios? Porque el miedo se manifiesta. Porque la palabra es la que trae la fe. Y el Espíritu Santo trae seguridad al corazón de cada uno de nosotros. Hay que despojarse de todo eso. Despojarse también del pecado que nos asedia, que nos rodea, está presente por ahí. Y esa presencia se manifiesta. Y no queremos, pero oímos. No queremos, pero vemos. No queremos, pero somos seres influenciables. Debemos reconocer que somos débiles, que somos pecadores. Pero tenemos un remedio eficaz: la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. En esta mañana puedes ser limpio por la sangre de Jesús si lo reconoces. Reconoces al Señor, reconoces que sos débil, reconoces que necesitas la ayuda de Él. Y querés cambiar. Arrepentimiento es eso, cambiar. Y si quieres cambiar, aunque no puedas, el Señor te va a ayudar.
el Señor te va a ayudar. Porque Él ayuda a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Bendito sea el nombre del Señor. Despojarnos de todo eso que nos ata. Y es el Espíritu de Dios aquel que va a traer el conocimiento y va a traer también la fuerza necesaria para vencer. Dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos controlar que la mala influencia no entre en nuestra vida. Eso está en nosotros y hay que cultivarlo. Pero también el Espíritu de Dios nos capacita para hacer una obra que el Señor Jesús nos ha encomendado. Tenemos una misión que cumplir. Solo no podemos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía, nos lleva, nos dirige y nos da el poder. Nos da la capacidad para poder hacerlo, para orar en el nombre de Jesucristo. Hay que sacar todo lo malo, pero llenarse de todo lo bueno, llenarse de la palabra de Dios. Trae conocimiento. El Espíritu Santo te llena de entendimiento para que puedas aplicarla a tu corazón. El Espíritu Santo te da poder, capacidad para orar, para salir en el nombre de Jesús y también poder hacer las obras que Él nos ha encomendado. Pero todos también somos personas que influenciamos sobre otros. Ninguno puede dar aquello que no tiene. Si no tiene de Dios, no puede dar cosas de Dios. Si no tiene del Espíritu de Dios, no puede ser de bendición a otros. Muchas veces creyendo que podemos hacer las cosas solos, en vez de ser de edificación, somos de destrucción. En vez de ser personas que